Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre en esta hora, Señor, pidiéndote que nos bendigas, que nos guardes, que nos dirijas en este rato que vamos a estar aquí leyendo tu palabra, con ese entendimiento, sabiduría, Señor, para comprenderla. Ayúdanos a sacar el mayor provecho a este momento de estudio de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Vamos a continuar entonces con la lectura bíblica y ya estamos leyendo en el segundo libro en el primer libro de las Crónicas de los Reyes de Judá, capítulo número 5. Dice, Rubén fue el primogénito de Israel. Aunque él era el primogénito, finalmente no fue contado como tal porque deshonró el lecho de su padre. Así que sus derechos de primogenitura pasaron a los hijos de José, hijo de Israel. Y aunque Judá llegó a ser el más importante de sus hermanos y el jefe de ellos, el derecho de primogenitura se le dio a José. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Los hijos de Joel fueron Semaías, Gog, Simei, Micaía, Reaía, Baal y Berá, que era jefe de los rubenitas y que fue llevado cautivo por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Las familias de sus hermanos, contados por sus descendientes, tenían como jefes a Yegiel, Zacarías y Belá. Este era descendiente en línea directa de Asaz, Semá y Joel, y habitó en Aroer y Astanebo y Baalmegón. También habitó desde el oriente hasta donde comienza el desierto, a orillas del río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad. Durante los días de Saúl, estuvieron en guerra contra los agarenos y los vencieron, y habitaron en su campamento en toda la región oriental de Galaad. Los hijos de Gad habitaron frente a ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el jefe en Basán. Le seguían Safán y luego Hanai y Safat. Sus hermanos, según la familia de sus padres, fueron Micael, Mesulán, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber. 7 en total. Estos fueron los hijos de Abijail, hijo de Jurí, y descendiente en línea directa de Yaroa, Galaad, Micael, Yesisai, Yadó y Bus. También en este caso, Ají, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue el jefe de la familia de sus antepasados. Todos ellos habitaron en Galaad, en Basán y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta sus linderos, y en los días de Jotán, rey de Judá, y de Jeroboam, rey de Israel,
Todos ellos quedaron registrados. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés eran 44.760 hombres valientes y diestros con las artes bélicas, capaces de salir a la batalla armados de escudo y espada y con arcos bien tensados. Estos estuvieron en guerra contra los agarenos y contra Getur, Nafis y Nodab. Fueron ayudados contra ellos porque durante la batalla clamaron a Dios y Dios les fue favorable porque confiaron en él. Fue así como vencieron a los agarenos y a todos los que estaban con ellos. Les quitaron sus ganados, 50.000 camellos, 250.000 ovejas, 2.000 asnos, 100.000 personas. Muchos cayeron muertos porque la guerra era de Dios y habitaron en sus ciudades hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés fueron multiplicados en gran manera y habitaron en la región que va desde Basán hasta Beel, hasta Baal, Hermón y Senir, y el monte Hermón. Los jefes de la familia de sus padres fueron Efer, Isgi, Eliel, Azariel, Jeremías, Odavías y Yadiel, que eran hombres valientes y esforzados de buena fama y jefes de las familias de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres, se prostituyeron por seguir a los dioses de los pueblos de la tierra a los cuales el Señor había quitado de delante de ellos. Por eso el Dios de Israel estimuló a Pul, es decir, Tiglat-Pileser, rey de los asirios, a que lo llevara cautivos a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y hasta el día de hoy están en Halak, Jabor, Ara y el río Gozán. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat fueron Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amirán fueron Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Ebiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finés, Finés fue el padre de Abisua, Abisua fue el padre de Buquí, Buquí fue el padre de Uzí. Uzí fue el padre de Seraías, Seraías fue el padre de Merayot. Merayot fue el padre de Amarías, Amarías fue el padre de Agitob. Agitob fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Ahimás. Ahimás fue el padre de Azarías, Azarías fue el padre de Joanán. Y Joanán fue el padre de Azarías, el que fue sacerdote en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías, Amarías fue el padre de Agitob. Agitob fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Salún. Salún fue el padre de Hilcías, Hilcías fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Seraías y Seraías fue el padre de Josadac, el que fue llevado cautivo cuando el Señor hizo que Judá y Jerusalén fueran deportados por Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Los nombres de los hijos de Gersón fueron Libni y Semei. Los hijos de Coat fueron Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Malí y Musi. Estas son las familias de Leví, comenzando por los padres. Gersón, Libni, Yahat, Sima, Joah, Ido, Serach y Yatrai. Los descendientes de Coat en línea directa fueron Aminadab, Coré, Asir, Elcana, Abiasaf, Asir, Tahat, Uriel, Usías y Saúl. Los hijos de Elcana fueron Amasai y Ahimot. Los descendientes de Elcana fueron Sofai, Nahat, Eliab, Jeroán, Elcana. Los hijos de Samuel fueron Basni, su primogénito, y Abías. Los descendientes de Merari fueron Mali, Libni, Simei, Usa, Simea, Jaquías y Asaías. A partir de que el arca se quedó en un lugar fijo, David nombró cantores para el templo del Señor. Estos son los cantores que nombró, los cuales cantaban ante la tienda del tabernáculo de reunión hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Después siguieron cumpliendo con su ministerio como de costumbre.
Estos son los que rendían este servicio junto con sus hijos. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, que era descendiente en línea directa de Samuel. Elcana, Jeroán, Eliel, Toah, Suf, Elcana, Mayat, Amasai, Elcana, Joel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Ebiasaf, Coré, Isar, Coat, Leví e Israel. A la derecha de Emán estaba su pariente Asaf, hijo de Berequías, que era descendiente en línea directa de Simea. Micael, Baseías, Malquías, Etni, Seraj, Adaías, Etán, Sima, Simei, Yahat, Gersón y Leví. A la izquierda de Emán estaba su pariente Etán, hijo de Kisi, de los descendientes en línea directa de Merari, Abdi, Maluk, Hasabías, Amasías, Hilcías, Amsi, Bani, Semer, Malí, Musi, Merari y Leví. Sus parientes levitas fueron puestos a cargo de todo el ministerio del tabernáculo del templo de Dios. Aarón y sus descendientes ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto, quemaban incienso sobre el altar del perfume, ministraban en todo lo relacionado con el lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel, conforme a todo lo que había ordenado Moisés, el siervo de Dios. Los descendientes de Aarón en línea directa fueron Eleazar, Finés, Abisúa, Buquí, Usí, Seraías, Merayot, Amarías, Ahitob, Sadoc y Ahimás. Estos fueron los asentamientos que les tocaron en suerte a los coatitas, descendientes de Aarón, según sus lugares de residencia y sus linderos. Hebrón en el territorio de Judá con los ejidos que rodeaban esta ciudad. Aunque el territorio de la ciudad y sus aldeas se le dieron a Caleb, hijo de Jefune, las ciudades de refugio que los descendientes de Aarón recibieron en Judá fueron Hebrón, Libna, Hatir, Estemoa, Ilén, Debir, Asán y Bet-Semes, todas ellas con sus ejidos. Además, en territorio de la tribu de Benjamín recibieron las ciudades de Geba, Alemet y Anatot. En lo total recibieron 13 ciudades con sus ejidos, repartidas entre sus linajes. Los restantes descendientes de Coat recibieron en sorteo 10 ciudades de la media tribu de Manasés. Los descendientes de Gersón, en el orden de sus linajes, recibieron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y Manasés en Basán. Los descendientes de Merari, en el orden de sus linajes, recibieron en sorteo 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas dieron a los levitas en sorteo ciudades con sus ejidos. Las ciudades cuales tomaron de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, y a las cuales les dieron sus nombres. De la tribu de Efraín, las familias de los coatitas recibieron como ciudades de refugio Siquén, que está en el monte de Efraín, Geser, Jocmeán, Bet Jorón, Ayalón y Gat Rimón, todas ellas con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, las familias coatitas restantes recibieron las ciudades de Aner y Beleán, ambas con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, los descendientes de Gersón recibieron las ciudades de Golán, que está en Basán, y Astarot, ambas con sus ejidos. De la tribu de Isaacar recibieron las ciudades de Sedes, de Berat, Ramont y Anén, todas ellas con sus ejidos. De la tribu de Aser recibieron las ciudades de Masal, Abdón, Jurok y Reboj, todas ellas con sus ejidos. De la tribu de Neftalí recibieron las ciudades de Sedes, de Galilea, Gamón y Kiriatayim, todas ellas con sus ejidos. De la tribu de Zabulón, los restantes descendientes de Merari recibieron las ciudades de Rimón y Tabor, ambas con sus ejidos. De la tribu de Rubén, que está en la ribera oriental del río Jordán, frente a Jericó, recibieron las ciudades de Beser, que está en el desierto, Jahaz, Kademot y Mefagat, todas ellas con sus ejidos. De la tribu de Gad recibieron las ciudades de Ramot, de Galaad,
Mahanayim, Hezbón y Hazer, todas ellas con sus ejidos. Los hijos de Isaacar fueron estos cuatro: Tolá, Fubá, Jasub y Semerón. Los hijos de Tolán fueron Uzí, Refaías, Jeriel, Yahemai, Isbán y Semuel, todos ellos jefes de las familias de sus padres. En tiempos de David se contaron los linajes de Tolá y resultaron ser 22,600 hombres muy aguerridos. Isaías fue hijo de Uzí, y los hijos de Israías fueron Micael, Abdías, Joel e Isías, un total de 5 príncipes. Contados por sus linajes y por las familias de sus padres, todos ellos eran 36,000 hombres aguerridos y además tenían muchas mujeres e hijos. Sus parientes de todas las familias de Isaacar, contados según sus genealogías, eran 87,000 hombres muy aguerridos. Los 3 hijos de Benjamín fueron Belá, Bequer y Gediael. Los hijos de Bela fueron Esbón, Uzí, Uziel, Jerimot, Iri, 5 jefes de casas paternas, hombres muy aguerridos y cuya descendencia llegó a ser de 22,034 personas. Todos los hijos de Bequer fueron Semira, Joás, Eliezer, Eliogenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Contados por sus descendientes y por sus linajes, los jefes de familia resultaron ser 20,200 hombres aguerridos. Bilán fue hijo de Gediael y sus hijos fueron Jeús, Benjamín, Ahor, Kenaná, Setán, Tarsis y Ahisahar. Todos estos descendientes de Gediael fueron jefes de familias. 17,200 hombres aguerridos, siempre en pie de guerra. Sufán y Jupín fueron hijos de Gir, y Jusín fue hijo de Ajer. Los hijos que Neftalí tuvo con Bilá fueron Yajesel, Guni, Yeser y Salún. Los hijos de Manasés con su concubina Siria fueron Asriel y Maquir, el padre de Galaad. Maquir tomó por mujer a Macá, hermana de Jupín y Sufán. Su segundo hijo fue Zelofejad, quien tuvo hijas. Macá, la mujer de Maquir, dio a luz un hijo al que llamó Pérez, el cual fue hermano de Ceres. Los hijos de Pérez fueron Ulán y Requén. Bedán fue hijo de Ulán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Su hermana Hamoleket dio a luz a Isod, Abiezer y Macla. Los hijos de Semida fueron Aquillán, Siquén, Liquejí y Anián. Los descendientes de Efraín, en línea directa, fueron Suhtelach, Bered, Tahat, Elgada, Tahat, Sabat, Telach, Eser y Elán. Pero la gente de Gad que vivía en aquella tierra mató a estos dos, porque vinieron a robarles sus ganados. Los efraínitas guardaron luto por ellos durante mucho tiempo, y sus parientes vinieron a consolarlos. Después él se allegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Beria, porque en su familia habían habido mucha aflicción. Su hija fue Será, la cual edificó las ciudades de Bet-Jorón, la de abajo, Bet-Jorón, la de arriba, y Usen-Será. Los descendientes de Beria fueron Refach, Resef, Telach, Tahán, Laadán, Amiud, Elisama, Nun y Josué. Su patrimonio familiar y lugar de residencia fueron Betel y sus aldeas, Narán al oriente, Geser y sus aldeas en el occidente, Siquén y Gaza con sus aldeas. Junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Serán, Tanak, Megiddo y Dor, todas ellas con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser fueron Imná, Isúa, Isbi, Beria y su hermana Sera. Los hijos de Beria fueron Heber y Malquiel, que fue el padre de Birsabit. Heber fue el padre de Jaflet, Somer y Jotán. Súa fue hermana de ellos. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bigmal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet.
Los hijos de Semer fueron Agir, Rocá, Jehuba y Aram. Los hijos de su hermano Heldei fueron Zofac, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Zofac fueron Sua, Harnefer, Sual, Peri, Imna, Beser, Hod, Samá, Silsa, Itran y Berá. Los hijos de Jeter fueron Jefune, Pispa y Arak. Y los hijos de Ula fueron Arak, Aniel y Risillá. Todos estos fueron descendientes de Aser y cabezas de familias paternas, jefes de príncipes escogidos y esforzados, los cuales fueron contados por sus linajes entre los que podían tomar las armas. Su número ascendía a 26,000 hombres. Benjamín fue el padre de Bela, su primogénito, su segundo hijo fue Asbel, Ahará fue el tercero, Noja fue el cuarto y Rafa fue el quinto. Los hijos de Bela fueron Adar, Era, Abiud, Abisúa, Namán, Ahoa, Yera, Zera, Sefufán y Irad. Esos son los hijos de Ahod, jefes de casas paternas que habitaron en Eva y fueron llevados a Manahat. Namán, Ahías, Era, que fue quien los llevó. Era fue el padre de Uzá y Ahiud. Saharachín tuvo hijos en la provincia de Moab, después de haber dejado a sus mujeres Husim y Bará. Con su mujer Jodes tuvo a Jobab, Sibiá, Mesá, Malcán, Jeú, Saquías y Mirma. Esos fueron sus hijos jefes de familia. Con su mujer Husim tuvo a Abitó y el Baal. Los descendientes del Baal fueron Heber, Misán y Semer, el cual edificó Ono y Lot con sus aldeas. Además de Beria y Semá, que fueron jefes de las familias de los habitantes de Ayalot, los cuales desalojaron a los habitantes de Gai. Mas Ahió, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joab, hijos de Beria, y también Zebadías, Mesulán, Isquí, Eber, Ismerai, Islías y Jobab, hijos del Baal, y Yaquín, Sicrí, Sabdí, Elianai, Isiletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simerat, hijos de Simei. También Ishpan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Hanán, Ananías, Elam, Anatotías, y Daías y Peniel, hijos de Sasac. Sanserai, Seharías, Atalías, Arecías, Elías y Sicrí, hijos de Jeroam. Esos fueron jefes principales de familia por sus linajes y habitaron en Jerusalén. En Gabaón habitaron Abigabaón y su mujer, la cual se llamaba Macá. Su hijo primogénito Abdón y Sur, Cis, Balaá, Baal, Nadab, Gedor, Ahiú y Sequer. Miclón fue el padre de Simea. Estos también habitaron en Jerusalén en frente de sus hermanos. Ner fue el padre de Cis y fue el padre de Saúl, y Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisú, Abinadab y Esbar. Milibaal fue hijo de Jonatán y padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Ahaz. Ahaz fue el padre de Joadá. Joadá fue el padre de Alemet, Asmabet y Simri. Simri fue el padre de Mosá. Mosá fue el padre de Diná, cuyo hijo fue Rafa, cuyo hijo fue Eleasa, cuyo hijo fue Aser. Todos los hijos de Aser fueron 6, y sus nombres fueron Azricán, Ocrú, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Los hijos de Esec, su hermano, fueron Ulá, su primogénito, Jeús, el segundo, y Elifelet, el tercero. Los hijos de Ulán eran hombres aguerridos y flechadores diestros y tuvieron muchos hijos y nietos, en total 150. Todos ellos fueron descendientes de Benjamín. Todo Israel fue contado según cada genealogía y registrado en el libro de los reyes de Israel. Los de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia por causa de su rebelión. Los primeros en asentarse en sus patrimonios familiares
y en las ciudades israelitas fueron los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. Parte de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés se establecieron en Jerusalén. De los descendientes de Fares, hijo de Judá, se estableció Utai, hijo de Amiud, descendiente en línea directa de Omri, Imri y Bani. De los silonitas, Asaías, que era el primogénito, y sus hijos. De los descendientes de Serad, Jeuel y sus hermanos, en total 690 personas. De los descendientes de Benjamín, Salú, hijo de Mesulán, descendiente en línea directa de Odavías, Asenúa, Ibneas, Jeroán, Ela, Uzi y Micri, y Mesulán, hijo de Cefatías, descendiente en línea directa de Ruel y de Ibnías. Sus parientes, según sus linajes, eran en total de 956 personas. Por todos ellos eran jefes de familia. Todos ellos eran jefes de familia en sus casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Jaquín y Azarías, hijo de Hilcías, descendientes en linaje en línea directa de Mesulán, Sodat, Merayot, Ahitob, príncipe del templo de Dios, Adaías, Jeroán, Pashur, Malquías, Mesai, Adiel, Yacera, Mesulán, Mesalemit e Imer, y sus parientes que eran jefes de sus casas paternas, y estaban 1760 hombres, todos muy eficaces en el ministerio en el templo de Dios. De los levitas, Semanías, hijo de Jasub, descendiente en línea directa de Azricán, Hasabías, Merari, Bakbakar, Eres, Galad, Matanías, Micaía, Sicri, Asafat, Abdías, Semaías, Galad, Jedutún, Berequías, Asá y Elcana. Este último habitó en las aldeas de los netofatitas. Los porteros, Salún, Acub, Talmón y Ahimán y sus hermanos, Salún era el jefe. Entre las cuadrillas de los levitas, estos han sido hasta ahora los porteros en la puerta oriental del rey. Salud, hijo de Core, descendiente en línea directa de Ebiasaf y de Core, tuvo a su cargo, junto con sus parientes coreitas, por parte de su padre, la obra del ministerio, y vigilaba la entrada al tabernáculo, así como sus antepasados vigilaban la entrada al campamento del Señor. Antes de él, Fines, hijo de Eleazar, había sido jefe de ellos, y el Señor lo apoyaba. Zacarías, hijo de Mesalemías, era el portero a la entrada del tabernáculo de reunión. Todos estos, a los cuales
constituyeron en su oficio David y Samuel el vidente para vigilar las puertas. Eran 212 cuando fueron escogidos y contados en sus villas, según el orden de sus linajes. Ellos y sus hijos se turbaban como porteros a la entrada del templo del Señor y en la tienda del tabernáculo. Había porteros a los 4 lados, es decir, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Sus parientes en las aldeas acudían cada 7 días, según su turno, para estar con ellos, porque los 4 porteros principales de los levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros del templo de Dios. Estos vivían cerca del templo de Dios porque tenían a su cargo su vigilancia y tenían que abrirlo todas las mañanas. Algunos de ellos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, que eran contados al sacarlos y al guardarlos. Otros tenían a su cargo la vajilla y todos los utensilios del santuario y la harina, el vino, el aceite, el incienso y las especies. Algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Uno de los levitas llamado Matías, que era el primogénito de Salún, el coreíta, tenía a su cargo todo lo que se hacía en sartén. Algunos de los coatitas y de sus parientes tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. Había también jefes de familia de los levitas que eran cantores. Estos vivían en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban ocupados en aquella hora, según sus linajes. Eran jefes de familia de los levitas y vivían en Jerusalén. En Gabaón vivía Yagiel, que era padre de Gabaón. El nombre de su mujer era Maca. Su hijo primogénito fue Abdón, al que siguieron Sur, Six, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Miclot fue el padre de Simán. Estos vivían también en Jerusalén con sus hermanos. Ner fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl. Y Saúl fue el padre de Jonatán. Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Meribaal fue hijo de Jonatán y padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Ahaz. Ahaz fue el padre de Jará. Jará fue el padre de Alamed, Asmaved y Simri. Simri fue el padre de Mosá. Y Mosá fue el padre de Bigna, cuyo hijo fue Refaías, cuyo hijo fue Elasá, cuyo hijo fue Asel. Asel tuvo 6 hijos, y estos son sus nombres: Arricán, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel.
Los filisteos pelearon contra los israelitas y los pusieron en fuga y muchos israelitas murieron en el monte de Gilboa. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos y de ellos mataron a Jonatán, Abinadab, Malquisúa. Al arreciar la batalla contra Saúl, los flecheros lo alcanzaron y lo hirieron. Saúl dijo entonces a su escudero: saca tu espada y clávamela, no sea que estos incircuncisos vengan y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl sacó su propia espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio muerto a Saúl, también se arrojó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y con él murió toda su familia. Cuando todos los israelitas que habitaban en el valle vieron que el ejército huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron, y los filisteos llegaron y las ocuparon. Y al día siguiente, cuando los filisteos llegaron para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces lo despojaron, le quitaron la cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la noticia a sus ídolos y al pueblo. Pusieron las armas de Saúl en el templo de sus dioses y su cabeza la colgaron en el templo de Dagón. Y cuando todos los de Jabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, todos los más aguerridos fueron a recoger los cuerpos de Saúl y de sus hijos y los llevaron a Jabes. Y allí, en Jabes, enterraron sus huesos debajo de una encina y ayunaron 7 días. Así fue como Saúl murió por haberse rebelado y por pecar contra el Señor y contra su palabra, la cual no obedeció, pues prefirió consultar a una divina en vez de consultar a él. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó su reino a David, hijo de Yesé. Todo Israel se reunió en torno a David en Hebrón para decirle: mira, nosotros somos carne de tu carne. Incluso antes de ahora, cuando Saúl era rey, tú eras el que guiaba a Israel en sus guerras y quien lo volvía a traer. Además, el Señor tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás el príncipe de Israel, mi pueblo. También todos los ancianos de Israel fueron a ver al rey de Hebrón, y David hizo un pacto con ellos delante del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel, según la palabra del Señor comunicada por medio de Samuel. David se fue entonces a Jerusalén, que también es Jebús, con todos los israelitas. En aquel tiempo los jebuseos habitaban en esa región, y los habitantes de Jebús le dijeron a David: aquí no entrarás. Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Además, David había dicho: el primero que derrote a los jebuseos será capitán y jefe. Y Joab, hijo de Zeruya, fue el primero en atacar y fue nombrado jefe. David habitó en la fortaleza y por esto fue llamada la ciudad de David. También edificó los alrededores de la ciudad, desde Milo hasta la muralla, y Joab reconstruyó el resto de la ciudad. Y David avanzaba y se hacía fuerte, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales guerreros de David, que junto con todo Israel le ayudaron en su reino para hacerlo su rey, conforme a la palabra del Señor. Y este es el número de los guerreros que David tuvo: Yasobeán, hijo de Jacmoni, caudillo de los 30, que en cierta ocasión blandió su lanza contra 300 y los mató. Le seguía Eleazar, hijo de Dodo, el Ajujita, que era de los 3 más valientes. Eleazar estuvo con David en Pasdamín, combatiendo con él a los filisteos. Allí había una parcela sembrada de cebada. Cuando el pueblo huía de los filisteos, ellos se pusieron en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque el Señor los favoreció con una gran victoria. 3 de los 30 principales bajaron a la peña a David, a la cueva de Adulán, mientras los filisteos estaban acampando en el valle de Refayim. En aquel tiempo David se encontraba en la fortaleza. En Belén había entonces una guarnición de los filisteos. David tuvo sed y exclamó: ¿cómo quisiera beber un poco de agua del pozo que está a la entrada de Belén? Aquellos 3 irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo que está a la entrada de Belén y se la llevaron a David, pero él no la quiso beber. Al contrario, la derramó en honor del Señor y dijo: Dios me libre de hacer esto. ¿Cómo podría yo beber la sangre y la vida de estos hombres que por traerme agua han puesto en peligro su vida? Y no la quiso beber. Tal fue la hazaña de estos 3 valientes. El jefe de los 30 era Abisai, hermano de Joab, que ablandió su lanza y contra
300 enemigos y los mató con lo que se hizo famoso junto con los 3. Aunque fue el más destacado de los 30 y era su jefe, nunca igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, era hijo de un valiente Capsel, que realizó grandes hazañas. Venció a 2 moabitas muy aguerridos y durante el invierno mató a un león en medio de un foso. Y con sus propias manos venció a un egipcio de más de 2 metros de estatura. El egipcio blandía una lanza semejante al rodillo de un tejedor, pero Benaías se enfrentó a él con un palo, le arrebató de la mano la lanza y con su misma lanza lo mató. Por estos hechos de Benaías, hijo de Joiada, fue incluido entre los 3 valientes. Y aunque fue el más distinguido de los 30, nunca igualó a los 3 primeros. A este David lo incluyó en su guardia personal. Los guerreros más valientes eran Asael, que era hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodo, el de Belén, Samot, el Arodita, Eles, el Pelonita, Ira, hijo de Iques, el Tecoita, Ebiezer, el Anototita, Sibecai, el Usatita, Ilai, el Ajotita, Marai el Netofatita, Helel, hijo de Baná, el Netofatita, Itai, hijo de Ribai, el Benjaminita de Gabaa, Benaías, el Piratonita, Hurai, el del río Gaz, Abiel, el Arbatita, Asmavet, el Barhumita, Elijaba, el Salbonita, los hijos de Hasem, el Gisonita, Jonatán, hijo de Saje, el Ararita, Ahián, hijo de Sacar, el Ararita, Elifal, hijo de Ur, Jefer, el Mequeratita, Ahías, el Pelonita, Esro, el Carmelita, Narai, hijo de Esbai, Joel, el hermano de Natán, Mibehar, hijo de Agri, Selec, el Amonita, Naharai, el Berotita, que era escudero de Joab, hijo de Zeruyá, Ira, el Itrita, Gareb, el Itrita, Urías, el Hitita, Sabad, hijo de Al-Ahlei, Adina, hijo de Sisa, el Rubenita, que era príncipe de los Rubenitas, más los 30 que lo acompañaban, Hanán, hijo de Macá, Josafat, el Mitnita, Usías, el Astarotita, Samá y Jehiel, hijos de Jotán, el Aroerita, Jediael, hijo de Simerí, Joha, el Tisita, hermano de Jediael, Eliel, el Maavita, Jerebai y Josabía, hijos de Elnam, Itma, el Moabita, Eliel, Obed y Jaziel, el Mesobaita. Estos son los valientes que ayudaron a David en la guerra y que se le unieron en Siclac mientras él se encontraba en prisión por culpa de Saúl, hijo de Cis. Eran certeros arqueros capaces de usar las 2 manos para lanzar piedras con honda y disparar flechas. De los hermanos de Saúl de Benjamín, en primer lugar Ahiezer y en segundo Joás. Estos 2 eran hijos de Semagac el Gabatita, Gesiel y Pelet, hijo de Asmavet, Beraca, Jehú, el Anatotita, Ismaías el Gabaonita, uno de los 30 valientes y el más valiente de los 30, Jeremías, Yahaziel, Jonatán, Josabed, el Gaderatita, Elusai, Jerimot, Pealías, Semarías, Cefatías, el Jarufita, Elcana, Isaías, Azarrael, Joezer, Yasobeán, todos ellos coreitas, y Joela y Zebadías, hijo de Jeroán de Gedor. También algunos gaditas se unieron a David mientras éste estaba en la fortaleza del desierto. Eran hombres muy valientes y aguerridos que sabían manejar el escudo. Su rostro reflejaba la fiereza de los leones y eran ligeros de pie como las gacelas en los montes. El primero era Ezer y le seguían en ese orden Abdías, Eliab, Mismana, Jeremías, Atai, Eliel, Johanán, Elzabad, Jeremías y Macbanai.
Estos fueron capitanes del ejército gadita. El menor de ellos valía por 100 soldados y el mayor de ellos valía por 1000. Todos ellos cruzaron el Jordán en el mes primero, cuando el río se había desbordado por completo, y pusieron en fuga a todos los que vivían en los valles al oriente y al poniente. También algunos de los benjaminitas y de la tribu de Judá se unieron a David en la fortaleza. David habló con ellos y les dijo: si ustedes han venido a verme en son de paz y quieren ayudarme, yo me uniré a ustedes de todo corazón. Pero si lo que quieren es entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestros padres lo vea y lo juzgue, pues yo no he cometido ninguna maldad. Entonces el Espíritu se apoderó de Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, David, hijo de Yesei, y contigo, paz, paz contigo, y paz también con quienes te ayudan, pues también tu Dios te ayuda. Así David los recibió y los nombró capitanes de las tropas. También algunos de Manasés se pusieron de parte de David cuando éste acompañó a los filisteos a la batalla contra Saúl. En realidad no los ayudó, pues los jefes de los filisteos acordaron despedirlo, porque dijeron: nuestra cabeza peligra si David se pasa al bando de su señor Saúl. Cuando David llegó a Siclac, se le unieron algunos de Manasés, que fueron Annas, Josabar, Jediael, Micael, Josabar, Eliú, Siletai, que en su tribu eran jefes de legiones. Ellos ayudaron a David contra las bandas de malhechores, pues todos ellos eran aguerridos y capitaneaban el ejército. A decir verdad, todos los días le llegaban ayuda a David, hasta que logró hacerse de un ejército muy numeroso. Ese es el número de los jefes que estaban en pie de guerra y que, conforme a la palabra del Señor, llegaron a Hebrón para entregarle a David el trono de Saúl. De los hijos de Judá, que portaban escudo y lanza, 6,800 hombres listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600 hombres. Joyadá, que era jefe de los aaronitas, y sus 3,700 hombres. Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 jefes de la familia de su padre. De los benjaminitas, parientes de Saúl, 3,000 hombres. Hasta entonces muchos de ellos se habían mantenido fieles a la familia de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 hombres aguerridos, muy valientes y famosos en las familias de sus antepasados. De la media tribu de Manasés, 18,000 hombres designados de manera especial para ir y proclamar a David como rey. De los hijos de Isaacar, 200 jefes cuyas palabras eran respetadas por todos sus parientes, pues sabían cuándo actuar y qué debían hacer. De Zabulón, 50,000 hombres listos para entrar en batalla y que sabían manejar toda clase de armas. Siempre estaban dispuestos a pelear sin dar ni pedir cuartel. De Neftalí, 1,000 capitanes más 37,000 hombres con escudo y lanza. De los Danita, 28,600 hombres dispuestos a entrar en combate. De Aser, 40,000 hombres dispuestos y preparados para entrar en combate. De los Rubenitas y Gaditas y de la media tribu de Manasés, al otro lado del Jordán, 120,000 hombres armados hasta los dientes. Todos estos guerreros estaban dispuestos a entrar en combate. Así que fueron a Hebrón con el corazón en la mano para proclamar a David como rey de todo Israel. En realidad, todos en Israel compartían el mismo deseo de proclamar rey a David. Y estuvieron allí 3 días comiendo y bebiendo con David, pues sus parientes habían preparado todo para ellos. También Isaacar, Zabulón y Neftalí, que vivían cerca, llevaron asnos, camellos, muslos y bueyes, cargados de víveres y de provisiones de harina, de tortas de higos y pasas, y vino y aceite y muchos bueyes y ovejas, porque todos en Israel estaban alegres. Qué pena. Entonces David pidió consejo de los jefes de millares y de centenas y al resto de los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, convocaremos a nuestros hermanos que están esparcidos por todo Israel,
lo mismo que a los sacerdotes y levitas que está con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Traigamos aquí el arca de nuestro Dios, porque desde los días de Saúl no la hemos consultado. Toda la asamblea estuvo de acuerdo en que se hiciera así, pues a todos les pareció bien. Entonces David reunió a todos los israelitas desde Port de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trasladaran el arca de Dios desde Kiriat Yarim. Y fue David con todo Israel a Baalá de Kiriat Yarim, que está en Judá, para trasladar de allí el arca sobre la cual se invoca el nombre de Dios, el Señor que habita entre los querubines. Desde la casa de Abinadab llevaron el arca de Dios en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Mientras David y todo Israel se regocijaban con toda su fuerza delante de Dios, entre cánticos, músicas de arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas, cuando llegaron a la era de Quidón, los bueyes tropezaron y para sostener el arca, Usa extendió la mano. Entonces el furor del Señor se encendió contra Usa por haber extendido su mano hacia el arca y lo hirió de muerte, y Usa murió allí delante de Dios. A David le pesó que el Señor hubiera fulminado a Usa. Por eso llamó a ese lugar Perez Usa, y hasta el día de hoy se llama. Ese día David temió a Dios y dijo, ¿y cómo voy a llevar el arca de Dios a mi casa? Así que ya no llevó el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom, el de Gad. Y el arca de Dios se quedó 3 meses en la casa de Obed-Edom con su familia, y el Señor bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía. El rey Hirán de Tiro envió embajadores a David y también madera de cedro, albañiles y carpinteros para que le construyeran una casa. Con esto David entendió que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. David tomó otras mujeres en Jerusalén y tuvo más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sabat, Natán, Salomón, Ibehar, Elisúa, Elpelet, Nagá, Nefeg, Jafía, Elisama, Beliada y Elifetlet. Cuando los filisteos supieron que David había sido ungido el rey de todo Israel, fueron en su busca pero al saberlo David salió a enfrentarse con ellos. Al llegar los filisteos se extendieron por el valle de Refayín. Entonces David consultó a Dios y le dijo, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le dijo, atácalos, que yo los entregaré en tus manos. Los filisteos llegaron a Baal Parasim y allí David los derrotó. Después de eso, David dijo, con mi mano Dios partió en 2 a mis enemigos como si abriera en 2 las aguas. Por eso el nombre de aquel lugar fue llamado Baal Perasim. Allí los filisteos dejaron a sus dioses y David ordenó que los quemaran. Pero los filisteos volvieron a extenderse por el valle. Así que David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no los ataques de frente, sino rodéalos para que los ataques frente a las balsameras. Así cuando oigan un estruendo por las copas,
de las balsameras, lánzate a la batalla, porque yo saldré delante de ti y heriré al ejército de los filisteos. David hizo lo que Dios le ordenó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Y la fama de David se extendió por todas aquellas tierras, y el Señor infundió el temor ante David en todas las naciones. David también se construyó casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y le instaló una tienda. Luego dijo, el arca de Dios debe ser llevada sola por los levitas, porque fue a ellos a quienes el Señor eligió para que la lleven y les sirvan siempre. Y David congregó a todo Israel en Jerusalén para que se llevara el arca del Señor al lugar que le había preparado. David reunió además a los aronitas y a los levitas. De los descendientes de Coat reunió a Uriel, que era su jefe, y a sus parientes 120 personas. De los descendientes de Merari, a Asaías, que era su jefe, y a sus parientes 220 personas. De los hijos de Gersón, a Joel, que era su jefe, y a sus parientes 130 personas. De los hijos de Elisafán, a Semaías, que era su jefe, y a sus parientes 200 personas. De los hijos de Hebrón, a Eliel, que era su jefe, y a sus parientes 80 personas. De los hijos de Uziel, a Aminadab, que era su jefe, y a sus parientes 112 personas. Después, David llamó a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, ustedes son los principales padres de familia de los levitas, así que santifíquense ustedes y sus hermanos y lleven el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como ustedes no lo hicieron así la primera vez, el Señor nuestro Dios nos castigó, pues no lo consultamos como debíamos hacerlo. Los sacerdotes y los levitas se santificaron para transportar el arca del Señor, el Dios de Israel. Por medio de las barras, los descendientes de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, conforme a la palabra del Señor y tal y como lo había ordenado Moisés. Además, David les dijo a los jefes de los levitas que de entre sus parientes designaran cantores con instrumentos musicales, es decir, con salterios y arpas y címbalos, y que los tocaran y levantaran alegremente la voz. Los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus parientes designaron a Asaf, hijo de Berequías. De los descendientes de Merari y de sus parientes designaron a Etán, hijo de Cusaías. Además de todos ellos, designaron como porteros a sus parientes del orden inmediato, es decir, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaías, Maseías, Matatías, Elifelú, Mignías, Obededón y Jehiel. Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, tocaban címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Maseías y Benaías tocaban salterios sobre Alamot. Matatías, Elifelú, Mignías, Obededón, Jehiel y Azarías tenían arpas afinadas y fungían como directores. Quemanías, que era jefe de los levitas, fue nombrado director de los cantos, pues había mucho de música. Berequías y Elcana vigilaban el arca.
los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Yehías estaban también a cargo de la vigilancia del arca. Con gran alegría David y los ancianos de Israel y los capitanes de legiones fueron a trasladar el arca del pacto del Señor de casa de Obed-Edom. Dios el Señor ayudó a los levitas a llevar el arca del pacto y se santificaron 7 novillos y 7 carneros. David iba vestido de lino fino y además llevaba sobre sí un efod de lino. Todos los levitas que llevaban el arca y los cantores iban vestidos de lino. Entre los cantores, Kenanías era el maestro de canto. Fue así como todo Israel transportó el arca del pacto del Señor en medio de jubilosos sonidos de bocinas, trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Mical, la hija de Saúl, miraba por una ventana cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David. Y al ver que el rey David saltaba y danzaba, sintió en su corazón mucho desprecio por él. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos has dado este privilegio, Señor, de estar aquí leyendo tu palabra, Señora, aprendiendo de ella, Señor, y te damos gracias porque podemos sacar algunas cosas y aplicarlas a nuestras vidas y reconocer, Señor, que tú eres un Dios de orden, un Dios poderoso y que está siempre con su pueblo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has dado también y te pedimos que nos bendigas en este día, en lo que hagamos y bendice también todas las hermanas que participaron aquí en este día. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.